¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Canal Guaraman. Hoy vamos a revisar lo que en el video anterior comentamos sobre la regulación de las válvulas, en este caso del Maruti. Vamos a utilizar, como habíamos dicho, la herramienta el filler, ¿ya? Que aquí tenemos uno. Y como decía, vamos a destapar la tapa de válvula, vamos a revisar las válvulas del auto y vamos a ir mostrando cómo deberían de regularse. Lo vamos a hacer a lo mejor en todas, o vamos a ver obviamente cómo está porque no lo he revisado. Así que vamos a aprovechar de hacer esa regulación y poder de alguna forma mostrársela a ustedes. Así que comencemos a destapar la tapa de válvulas. Muy bien, partamos explicando qué es un filler. Bien, el filler es una herramienta que nos permite medir los espacios entre, en este caso, las válvulas, ¿cierto? O el martillo y la válvula, o cualquier otra cosa que quisiéramos medir. Acá, si se fijan, vienen 20 tiras, 20 platinas, que tienen distintas mediciones que van desde el 0.05 hasta el milímetro. Y si ustedes se fijan, el primero, aquí, le vamos a dar vueltecita, aquí dice 100 y así va hacia abajo de 5 en 5. Pero como nos dice o como nos indica aquí, el 100 debería ser 1. Es decir que cuando pasemos, por ejemplo, acá vamos a mirar otro. Cuando pasemos a un 90, que ahí está el 90, nos estaría indicando que sería el 0.9. Ahí está el 0.95 y así hasta abajo. Según lo que nosotros tenemos que ocupar, hay que revisar el manual. El manual nos decía que teníamos que regularla entre 0.13 y 0.17. Y como este filler va de 5 en 5, vamos a tener que regularla en este caso a 0.15, que es un poco la regulación que mostrábamos para los motores que eran carburados. En este caso, como es un motor inyectado, tenía que ser entre 0.13 y 0.17. Es muy poca la diferencia, la verdad que no molestaría en nada y lo hemos estado de alguna forma haciendo así regularmente, así que no habría problema. Así que, como decía, vamos a revisar adelante, destapemos el motor y veamos cómo se regulan las válvulas. Bien, entonces una vez que nosotros saquemos la tapa y saquemos la manguera que va aquí, nos va a permitir acceder a esto. Bien, lo que les quería mostrar también es esto. Aquí está lo que decía yo, que esta es la pieza, ¿cierto?, que empuja, ¿cierto?, la válvula aquí que está, y aquí está la tuerca que nos permite hacer la regulación, y ahí está el tornillo, ¿cierto?, la cabeza de tornillo, ¿cierto?, que nos va a permitir ajustarlo. Aquí está lo que decía la unión entre esas dos. Si se fijan, esta sí se mueve, ¿cierto? Y hay algunas que no porque están presionadas. Bien, vamos a proceder entonces a regularlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si se puede apreciar, ahí entre medio, a lo mejor lo podemos ver desde este lado, ¿cierto? Las válvulas, todo esto, ¿cierto?, va montado sobre nuestro eje de levas, ¿cierto? Y ahí lo que vamos a ir haciendo es que todas esas puntas, si ustedes se fijan, esa está hacia adelante, y acá, en esta de aquí no se alcanza a ver muy bien, pero estaría, ¿cierto? A ver, voy a tratar de ver y mostrárselos de otra forma, ¿ya? Pero cada una de esas que le llaman camote, ¿cierto? Todas esas puntas, esas elevaciones tienen que quedar hacia abajo. Si quedan hacia abajo, perdón, si quedan hacia abajo, nos va a permitir hacer esto, levantarlas.
¿ya? Tienen que quedar todas apuntando 100% hacia abajo, cosa de que esto quede libre. Y cuando quede libre, yo las voy a poder regular. Voy a poder meterle el filler, voy a poder saber si está o no está regulada, y vamos a ir haciendo, ¿cierto?, el juego de regulación. Ese es el objetivo, o sea, que no estén apretadas, ¿ya? Porque aquí están apretadas, entonces yo tengo que dejarlas libres. Siempre tienen que quedar libres para poder ir una por una. Entonces, para poder ir liberándolas, ¿cierto?, nosotros tenemos que, vamos a meter aquí, tenemos que mover con una llave de 17, perdón, la vamos a mostrar, con esta llave, ¿cierto?, de 17, nosotros vamos a mover este de aquí. Con esto vamos a mover todo el circuito. Si se fijan, cuando yo muevo esto, voy a estar ahí moviendo esto, ahí. Entonces ahí yo ya estoy enganchado, y aquí si se fijan, en esa justo que está ahí, se va a mover, miren. ¿Se fijan? Bueno, y también suena porque efectivamente estoy haciendo una presión, el pistón está subiendo y todo esto está funcionando, ¿cierto? Operativo. Bien, para explicar mejor lo que salía en el video, nosotros nos encontramos en esta posición, justo estaba moviéndola. Acá se encuentra, ¿cierto?, nuestras levas, ¿cierto?, nuestro eje de levas. Y nosotros, como decía, estábamos mostrándola así. Debemos dejarla de esta forma para que nuestros balancines, o en este caso como lo llamamos martillo, no queden presionados por estas levas hacia arriba. Entonces tiene que quedar de esta forma, libre. Acá hacia acá queda el balancín y el otro balancín queda hacia acá. Y eso nos va a permitir hacer este movimiento, ¿cierto?, levantarlo para poder permitir la regulación. Bien, entonces en este caso aquí vamos a mostrar un poquito cómo se estarían viendo. Ahí, a ver si se pueden apreciar. Debería estar ahí. Esta pieza, ¿cierto? Esa que está ahí, esa, es la que nos va moviendo las válvulas, ¿cierto? Porque estas tienen unos, tan como deformes, ¿cierto? Ahí tiene unas puntas, ahí está, por ejemplo esa, tiene unas puntas que van levantando, ¿cierto? Este martillo que está aquí atrás, lo va a levantar y lo va a presionar, ¿vale? Y acá, en este caso, nosotros tenemos que ir haciendo de que todo esto se vaya liberando, justo como lo estábamos comentando. Entonces, cuando vamos moviendo, ahora si se fijan, está apretada, ¿cierto? Esta válvula está apretada porque no se mueve para nada. Esta también está apretada, ¿ya? Y esta de aquí está media suelta. Esta de aquí está apretada. Esta de acá está apretada, como decíamos, apretada. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir liberándolas y que nos permita tener ese movimiento y ir metiéndole el filler. Bien, entonces, como dijimos, vamos a utilizar el filler y el manual nos indica que nosotros deberíamos utilizar la medida de 0,17 y 0,13. Como no tenemos esa medida, nosotros vamos a tener que ver esta. Ahora, este filler está bien ocupado y por eso no se notan bien las medidas, pero si se fijan, este es 30, sería este 25, 20, ¿cierto? 15. Esta es la medida que nosotros deberíamos utilizar, ¿vale? Aquí, como decía, no se ve, porque está medio gastado, pero la verdad es que, bueno, vamos a poder utilizarla igual. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Acá hay uno, ¿cierto?, que está libre, acá también está libre, este está medio libre, ese también, y este está apretado, en conjunto con este. Esos dos están apretados, ese está libre, y debería de liberarse otro más. Pero vamos a probar con este, que a lo mejor se puede ver bien. Entonces, si se fijan, el filler va metido entre el espacio que queda disponible, ¿cierto?, entre la cabeza de la válvula, es decir, como la punta, y el martillo. Vamos a mostrarlo un poquito más cerca. Ahí, si se fijan, el filler va metido aquí, en este espacio. Entonces, este espacio, y si se mueve, significa que está bien. Hay algunos, por ejemplo, claro, yo le coloco eso ahí, que es un poco lo que vamos a mostrar ahora. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Tiene que tener un movimiento libre. Pase de largo, un poquitito. Ahí, ¿cierto? Entonces ya lo tengo ahí. Y esto no debería tener un mayor movimiento, es decir, debería estar casi cerrado. Si yo, por ejemplo, quisiera verlo, yo no debería moverlo. Miren, se fijan que no se mueve para nada, pero si yo le saco el filler, se mueve. Tiene ese sonido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con cada una de las válvulas. Es decir, veo que esté libre, ¿vale? Ahí está. Veo que esté libre y lo que voy haciendo es soltar esta tuerca. ¿Ya? Lo vamos a mostrar ahora. Entonces, yo lo que decía, ya estábamos viendo esta, ¿cierto? Ahí si se fijan, va esto,
¿cierto? Y va esto. Esto lo que nos va a permitir es soltarlo, es decir, nosotros giramos, vamos a hacer el movimiento, nosotros giramos y luego apretamos o soltamos, es decir, le damos una vuelta hacia allá o una vuelta hacia acá. ¿Para qué? Para que quede el filler con movimiento, pero también que al hacer esto no se mueva. O sea, esta es la medida real, es decir, esto es lo que tiene que hacer. Y una vez que eso esté listo, ¿cierto? Nosotros ya tenemos esto aquí. Una vez que eso esté listo, ya sabemos que está apretado, nosotros mantenemos esto aquí y apretamos. O sea, damos el aprete, ¿cierto? Apretamos para que esto después no se mueva. Yo estoy haciendo un poco la simulación de qué deberían de hacer. Pero esto es, así se regulan las válvulas. La del Maruti es bastante sencilla en revisión, ¿cierto? A cada una de esas elevaciones, ¿cierto? Que nos va a permitir hacer la regulación y la revisión. Si yo, por ejemplo, quisiera ver otra, voy a ver otra válvula, por ejemplo. Está de aquí abajo. Aquí. Esta está bastante apretada, entonces ahí habría que revisar si está bien o no. Esa está suelta y también la vamos a validar. Esta, se fijan, también está bien. Y aquí no se mueve. Aquí no se está moviendo. Y si yo la saco, se mueve. Tiene ese movimiento, ese sonido que obviamente uno lo va haciendo. Así se tiene que hacer con cada una de ellas. Y el movimiento, como decía, para que cada una de estas se vaya moviendo es con esta. Voy moviendo aquí, voy aflojando y voy revisando. Cuando estén sueltas, porque ahora están apretadas. Entonces, todas esas patitas, por así decirlo, tiene que quedar liso. O sea que la cabeza que está empujando la válvula hacia arriba tiene que estar libre, tiene que estar hacia abajo. O tiene que dejarlo lo más libre posible. Entonces, esa es un poco la condición en la cual nosotros tenemos que estar haciendo la regulación de las válvulas. Entonces, vamos a ver si podemos liberar otra para que puedan verla. Vamos a ver si podemos liberar esa para que la vean. Y si es que está mala, obviamente la regulamos al tiro. Aquí todavía no nos permite porque está pasando la leva por la parte del martillo. Ahí está, ahora sí. Esta está libre, ¿se fijan? ¿Se escucha? Entonces vamos a revisar. Ahí sí, falta un poco de liberación, ¿se fijan? Y ahora yo miro y no se mueve. Entonces el filler pasa. Eso es un poco lo que ustedes tienen que hacer. Se fijan, delante no pasaba, pero ahora tienen que hacerlo, tienen que quedar bien libres. Y ahora, por ejemplo, esta de aquí sí nos permite verla, esta también, esta no, esta sí. Entonces revisamos, esta está media apretada, entonces también falta pasar. Y esta nos permite revisarla, sí. Ponemos acá y no se mueve. Esta no se mueve, está bien, esa no se mueve, ya. Así es como se revisan las válvulas. Ese es un poco el método de revisión de válvulas. Ya vimos que al meter el filler aquí, ¿cierto? Esto no se mueve, tenemos que soltar esto e ir ajustándolo. En realidad, si tenemos que apretarlo o no, se va a soltar y se va a apretar. Y nosotros después con la contratuerca, en este caso con esta, nos va a permitir que ya esto no se mueva. De esa forma tenemos que hacerlo con cada uno como lo fuimos explicando. Y ahora va a tocar obviamente el tips, cómo tenemos que apretar la tapa de válvulas cuando nosotros no tenemos, en este caso, una torquera, una mini torquera, porque aquí el torque es bien pequeño. Entonces lo vamos a mostrar a continuación. Bien, entonces procedemos a colocar nuestra tapa. Hay que ver y verificar que la goma no vaya a quedar mordida, que no esté intercediendo con nada. Hay que ir colocándola con calma, ¿ya? Va a ir cayendo como corresponde, ¿cierto? Eso lo soltamos, ¿cierto? Ahí. Y vamos a proceder, como decía, a ir bajándola para que vaya quedando donde corresponde. Ahí está, ¿vale? Está puesta. Estos de aquí, cada uno de ellos tiene obviamente su hilo. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es apretarlos. Hay que apretarlo hasta que no se pueda más con la mano, ¿vale? Ahí, ¿cierto? Ya lo apreté ahí, listo. Lo mismo pasa con este. Por el momento es así, vamos, porque después se tiene que hacer cruzado, ¿ya? Bien, una vez que nosotros tenemos esto apretado con los dedos, colocamos nuestra llave de 10 y con el dedo, ¿cierto? Apretamos hasta que sintamos una resistencia, ¿cierto? Mayor, que no nos permita a lo mejor avanzar, que es súper suavecito, es decir, la sensación que yo estoy empujando no es nada, o sea, que se siente casi nada, y ahí ya estoy sintiendo que no puedo avanzar más, porque si no ya aprieto mucho, ¿cierto? Se fijan. Y una vez que yo llegue a eso, o sea, cuando hagamos lo mismo con el resto, ¿cierto? El aprete, ahí hago lo mismo,
sin que se nos caiga la llave, van a notar que es suave, es decir, el movimiento es suave, les permite seguir avanzando. Pero cuando ya llegan a la parte donde finalmente sienten una resistencia, van a notarlo de inmediatamente. Y aquí, como decía, lo hacen cruzado, o sea, una vez que van apretando aquí, ¿cierto? Yo estoy apretando porque en este caso estaba más sueltecita. Entonces ahí ya estoy empezando a sentir una resistencia y yo digo, hasta ahí. Lo mismo pasa con este. Ahí estoy sintiendo, ve que ya no puedo avanzar y se nota que si yo le empujo así, como que estuviera tocando nomás, esto obviamente no nos permite avanzar. Acá pasa lo mismo, entonces yo avanzo, ¿cierto? Bueno, lo puedo afirmar, avanzo y ahí siento que hay una resistencia. Se fijan, yo estoy pegándole así nomás y no avanza. Ahí, si se fijan, yo le pego con el dedo y no avanza, o sea, ese ya está a su máximo. Acá es lo mismo, si yo le pego, claro, porque ahora ya estoy haciéndolo en cruz, o sea, yo tengo que ir haciéndolo cruzado y ahí ya estoy listo. Acá es lo mismo, si yo lo coloco ahí y le pego hasta ahí, ¿ven? Es poquito, es como la fuerza, como que yo no estuviera haciéndole casi nada. Y acá es lo mismo, pongo acá, verifico, ¿cierto? Vamos a verificar con este lado. Ahí, verificamos, listo. Después de eso, lo único que tenemos que hacer es un cuarto de giro, hasta que dé un cuarto de giro, listo. Entonces ahí, un cuarto de giro, un poquito, ¿cierto? Una vez está ahí, un cuarto de giro, ahí, y un cuarto de giro, ¿cierto? Que es un poquito más. Con eso ya nuestra tapa válvula queda fija y no queda mordida, porque en estas zonas de acá se va mordiendo, acá. Entonces con eso garantizamos de que está bien apretada. Y después de todo, cualquier cosa, tenemos que ir verificando si a lo mejor necesita un poquito más de apriete, pero es poquito. Siempre tienen que ir avanzando de a poco, porque si avanzan de mucho, esto se muerde y ya van a tener que cambiar la goma entera. Bueno, una vez que esto está apretado, volvemos a hacer la conexión de todo. Es decir, nuestra manguerita, ¿cierto? Esa que estaba ahí. Esta la voy a pasar por detrás por mientras. Y después conectamos, ¿cierto? Esta parte que nos faltaba. Con eso ya deberíamos estar listos. Y bien, ahí teníamos la forma de cómo regular y validar que las válvulas estén en el punto correcto. Espero obviamente que les sirva un montón. En este caso validamos que las válvulas que teníamos estaban bien, estaban, ¿cierto?, bien reguladas, no se movieron en todo este tiempo que estuvo parado el auto. Y bueno, nos permite estar más tranquilos ahora de poder sacar el auto, dar una vuelta, porque ya va tomando más forma y nos vamos a poder ir liberándolo de a poco. También vimos cómo podemos apretar la tapa de válvulas, que también es una parte sencilla en este caso, y que con los tips en este caso de cómo apretarla les va a permitir a ustedes sacar la tapa de válvulas, les va a permitir monitorear, ¿cierto?, lo que haya, y en caso de cualquier cosa van a tener la herramienta a mano. Entonces, como decía, es algo que espero que les sirva un montón y que espero también que ustedes puedan hacerlo, que sea sencillo, y coméntenme en la caja de comentarios si les sirvió, si pudieron hacerlo ustedes también y cuál quieren que sea el próximo tutorial, es decir, qué quieren que podamos arreglar el auto. Yo tengo un montón de cosas anotadas, ¿cierto?, de poder arreglar, y sé que hay harto aquí que corregir o mejorar. Entonces, también para poder ayudarlas a ustedes a responder sus consultas, coméntenme qué quieren ver en el próximo video. No se pierdan, ¿cierto? O no se olviden de activar la campanita. Denle like porque nos ayuda un montón para poder seguir avanzando. Sirve un montón para las métricas de YouTube, para obviamente seguir creciendo y teniendo una mayor comunidad. Así que muchísimas gracias a todos. Ya somos casi 4000 personas. Muy agradecido a ellos que han estado conmigo desde siempre. Así que vamos a seguir subiendo videos. Espero que les guste un montón y nos seguiremos viendo en el siguiente capítulo de este canal, tu canal Guanabán. Hasta la próxima. Sintamos que ya se apretó. Ya. Ya, hasta que sintamos